Hola, ¿qué tal amigos? Soy Angie Álvarez, estudiante de la carrera de biotecnología, y esta vez le vengo a presentar unos ejercicios sobre la ley de Raoult, la cual aplicaremos para diferentes sistemas termodinámicos escogidos y que sean miscibles entre sí. El concepto más claro de la ley de Raoult es que éste determina la presión-vapor de cada uno de los componentes de una mezcla ideal, una disolución ideal. Y también puede calcular la presión-vapor total de esta mezcla según los parámetros que tengan los componentes. Para el primer ejercicio se ha escogido el peróxido de hidrógeno y el agua. En este artículo científico se visibiliza lo que es la miscibilidad de el agua con el agua oxigenada. Para el segundo ejercicio hemos tomado al ácido acético como el sistema termodinámico miscible con el peróxido de hidrógeno. Tenemos parámetros 1, 2, 3, 4. Vamos en este ejercicio a calcular cuánto de ácido acético se necesita para poder generar esa disolución a la presión y a la temperatura indicada. Como datos tenemos los 6 gramos del peróxido de hidrógeno. No tenemos la cantidad exacta del ácido acético, pero tenemos su densidad. Y también tenemos la presión vapor total. También tenemos la presión vapor del peróxido de hidrógeno, que viene siendo 2.5 milímetros de mercurio. Entonces empezamos reemplazando la ley de Raoult para después proceder a reemplazar con los datos ya sobrepuestos. Aquí reemplazamos lo que es del peróxido de hidrógeno, que viene siendo su fracción molar, 0.17 moles, y acá abajo no podemos calcularle porque nos hace falta del ácido acético. Sin embargo, reemplazamos todos los otros datos. Y después seguimos simplificando hasta que ya llegamos a conseguir el dato del ácido acético, que vendría siendo 0.42 ml. Para esto, para poder conseguir qué cantidad se necesita para esta disolución, calculamos lo que es la masa. Por la masa, queremos sacar la masa, ¿verdad? Entonces necesitamos la densidad y el volumen sacado ya con los parámetros de las presiones. Entonces con esto tenemos 2.8, necesitamos 2.8 gramos de ácido acético para que se pueda dar esta disolución a la presión y a la temperatura indicada. Para este segundo ejercicio se ha tomado en cuenta al ácido acético, también teniendo en cuenta que el peróxido de hidrógeno es miscible con otras concentraciones polares. Para el segundo ejercicio hemos tomado al ácido acético como el sistema termodinámico miscible con el peróxido de hidrógeno. Tenemos parámetros 1, 2, 3, 4. Vamos en este ejercicio a calcular cuánto de ácido acético se necesita para poder generar esa disolución a la presión y a la temperatura indicada. Como datos tenemos los 6 gramos del peróxido de hidrógeno. No tenemos la cantidad exacta del ácido acético, pero tenemos su densidad. Y también tenemos la presión vapor total. También tenemos la presión vapor del peróxido de hidrógeno, que viene siendo 2.5 milímetros de mercurio. Entonces empezamos reemplazando la ley de Raoult para después proceder a reemplazar con los datos ya sobrepuestos. Aquí reemplazamos lo que es del peróxido de hidrógeno, que viene siendo su fracción molar, 0.17 moles, y acá abajo no podemos calcularle porque nos hace falta del ácido acético. Sin embargo, reemplazamos todos los otros datos.
y después seguimos simplificando hasta que ya llegamos a conseguir el dato del ácido acético, que vendría siendo 0.42 ml. Para esto, para poder conseguir qué cantidad se necesita para esta disolución, calculamos lo que es la masa. Por la masa, queremos sacar la masa, ¿verdad? Entonces necesitamos la densidad y el volumen sacado ya con los parámetros de las presiones. Entonces con esto tenemos 2.8, necesitamos 2.8 gramos de ácido acético para que se pueda dar esta disolución a la presión y a la temperatura indicada. Y en este último ejercicio tenemos lo que es el peróxido de hidrógeno mezclado con agua, ya que en este nos varían un poco el parámetro de la temperatura, queriendo sacar una temperatura diferente. Para el tercer ejercicio tenemos los datos que son la diferencia de la presión vapor del otro sistema, la presión vapor del sistema, la fracción molar del sistema A, y también tenemos la diferencia de la presión vapor del sistema total, la presión vapor del peróxido de hidrógeno, la fracción molar del peróxido de hidrógeno, la temperatura cero que nos dieron, la presión vapor total de la dilución, y lo que tenemos que encontrar es la temperatura total. Empezamos con lo que es encontrando las fracciones molares tanto del agua como del peróxido de hidrógeno, en el cual nos quedan los dos 1/2. Seguimos con la expresión de presión vapor utilizando la expresión que nos dieron de T sobre T0 elevado al cuadrado. Reemplazamos nuestros parámetros B1, B2, B3 y B4 y nos queda así. Después aplicamos la ley de Raoult, que es presión vapor de la mezcla es igual a la fracción molar de A por la presión vapor de A más la fracción molar de B por la presión vapor de B. Entonces, reemplazamos todo esto y después procedemos a simplificar. Dado la temperatura, tenemos que sacar la temperatura, entonces conservamos los datos que vengan en temperatura. Igualamos a 0 y al final utilizamos la ecuación cuadrática, ya que nos queda x más x al cuadrado. Utilizamos la ecuación general para que al final nos quede esto para poder sacar la temperatura que necesitamos para que funcione la dilución de la mezcla y las condiciones que nos pide y nos plantea en el problema. Muchas gracias, espero que les haya gustado.